Buen día tengan todos y cada uno de ustedes, nuevamente agradeciendo a Dios por la oportunidad que me da de poderme dirigir a ustedes por este medio. Les agradezco una vez más el favor de su atención y espero que la reflexión que enseguida les mostraré les ayude en su vida espiritual. Quiero tener mi base en Hechos capítulo 2, versículos del 8 al 22. Ahí el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Éfeso, les dice las siguientes palabras: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecho con las manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Estas son las palabras que leemos del apóstol Pablo hacia los hermanos de Éfeso en estos versículos. La iglesia de Éfeso, al igual que la mayoría de las iglesias en el Nuevo Testamento, pues eran iglesias mixtas. Se componían de judíos y de gentiles. La palabra gentiles en plural se refiere a las naciones que son distintas a la nación de Israel. Y es a los que el apóstol Pablo se dirige cuando dice: en cuanto a la carne eras llamado sin circuncisión, por la llamada circuncisión, haciendo referencia ahí a los judíos como circuncisión, y eran quienes llamaban incircuncisión a los gentiles. La circuncisión era una pequeña operación hecha en el prepucio, en el prepucio del miembro del varón. Todo varón que nacía a los 8 días tenía que ser circuncidado. Eso era de la ley de Moisés. En aquel tiempo, dice el versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es. En el tiempo en que la ley era solamente para los judíos, los gentiles estaban sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel. La ciudadanía de Israel aquí se apunta hacia el hecho de la nación de Israel, siendo ellos ciudadanos, o también ya en el sentido espiritual a la ciudadanía de Israel en el aspecto de en Cristo son bendecidas todas las naciones. Y dice que estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13 dice: en Cristo Jesús, vosotros, o sea, ustedes, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué será que la sangre de Cristo ayudó a los gentiles para que se acercaran a esa ciudadanía de la cual estaban lejos?
Porque dice, Él es nuestra paz, en el versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo lo logró? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué fue esa pared intermedia que el Señor derribó? Versículo 15, la primera parte dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y cuáles eran esas enemistades? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Note, por favor, el versículo 15 nos está enseñando que Jesucristo en su carne quitó, desechó, echó a un lado, destruyó la ley de los mandamientos. Esta ley de los mandamientos que se menciona aquí no es otra sino que la ley de Moisés. Esa ley de los mandamientos que es simbolizada precisamente por los 10 mandamientos. Y allí menciona expresados en ordenanzas. Ahora, ¿qué propósito tiene Dios al quitar la ley de Moisés? O sea, la ley de Moisés estaba vigente en el tiempo antes de Cristo. Pero llega el momento en que Cristo, por su cuerpo, por su sacrificio, quita la ley de Moisés. ¿Qué propósito? Dice el versículo 15 en la segunda parte, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible que se cree de los dos hombres uno solo, haciendo la paz? ¿Cómo se lleva a cabo esta? Dice el versículo 16 en la primera parte, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Hermanos, había dos clases de gente a grandes pasos en tiempos del Antiguo Testamento, en tiempos de Cristo y aún en tiempos de los apóstoles. Estas dos clases de gente eran judíos, los que tenían la ley de Dios, el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, y los otros eran los gentiles, todas las naciones que no eran los israelitas, todas las naciones que no eran los judíos. Ahora, había una separación en el Antiguo Testamento de estas dos clases de gentes. Judíos y gentiles estaban separados. Había una pared simbólica, una pared figurada, que significaba había leyes que distanciaban a los judíos de los gentiles, a los gentiles de los judíos. Pero en Cristo, por medio de la cruz, es que Dios reconcilia a ambos en un solo cuerpo. ¿Por qué es posible la reconciliación? Porque dice el versículo 16 en la segunda parte, matando en ella, hablando de la cruz, matando en ella las enemistades. Así es. Mediante la cruz reconciliar a Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo se entera la gente de que este plan es precioso? ¿Cómo se entera la gente de ese plan divino? Bueno, ese plan divino está en función desde antes de la fundación del mundo, y es un plan que Dios ejerció y llevó a cabo y lo cumplió en la persona de Cristo y todo el ministerio del Nuevo Testamento. ¿Cómo se entera la gente de ese plan precioso? El versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los dos tenemos entrada por un mismo espíritu a Dios el Padre, al Padre celestial. Esto quiere decir que por medio de las buenas nuevas se da a conocer el plan bendito de Dios, y los que estaban lejos y los que estaban cerca, al obedecer el evangelio, quedan unidos los unos con los otros. De dos razas, de dos clases de gente, el Señor hace una sola. Puede llamarse la tercera raza o la otra raza, como le quiera usted llamar. El asunto es que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, sino que todos en Cristo Jesús estamos en la misma situación. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino santos y miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De esa forma podemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Ese fundamento que nadie puede quitar, del cual habla 2 Corintios capítulo 3, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay una piedra, hay un fundamento que nadie puede cambiar, y no es Pedro, no es ningún hombre, sino que es Jesucristo mismo, el fundamento. Ese es el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas, porque Cristo es la principal piedra del ángulo, es la principal piedra de la construcción, es el fundamento de la construcción. Versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el sentido espiritual, Cristo es el fundamento y cada uno de los cristianos es una piedra viva que hace un edificio espiritual para que en él more el Espíritu Santo. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted recuerda que Jesucristo había dicho en Juan capítulo 10, versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y ellas van a oír mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Muchos se han atrevido a sugerir que Jesucristo en estas palabras se refiere a la vida en otros planetas, y así para apoyar el hecho de que hay vida en Marte y dar auge a la teoría de los marcianos. Pero cuando Jesús dice tengo otras ovejas que no son de este redil, se refiere a lo mismo que el apóstol Pablo años después está aclarando. De los dos hizo uno solo. Los que no estaban en el redil y los que estaban en el redil, de los dos hizo uno solo. De los que no eran del redil del pastor y que estaban en otro redil, Cristo los juntó por medio de su sacrificio. Y esto concuerda perfectamente con lo que Pablo enseña en este capítulo, pero también con lo que Pedro enseña. En el día de Pentecostés, por ejemplo, el apóstol Pedro está enseñándole a la gente, arrepiéntase y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, los judíos, para vuestros hijos, o sea, los descendientes de los judíos, y para todos los que están lejos, los gentiles, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2, 38 y 39. Entonces, amado amigo y hermano, tenemos aquí una nueva raza, una tercera raza, en las expresiones que el apóstol Pablo mencionó en Hechos capítulo 2. Él menciona de ambos pueblos hizo uno solo. En el versículo 14, capítulo 2, versículo 14. En el versículo 16 menciona reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. En el versículo 17 dice, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 18, perdón. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y luego el versículo 19 menciona conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, hay unos que son santos, miembros de la familia de Dios. Ahora ustedes, gentiles, son iguales que ellos. Otra frase en el versículo 22, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Así de que, amado oyente, si los gentiles estaban lejos de Dios porque no eran el pueblo elegido de Dios y para ellos no era la ley de los judíos, aunque muchos de ellos la abrazaban y venían a formar parte del proselitismo, pero
en sí la mayoría o todas las naciones no tenían la ley de Dios, solamente aquellos que venían a servir a los judíos o que tenían algún encuentro o alguna participación con los judíos por X causa que los hacía estar teniendo comunión con ellos y eran doctrinados de manera de que empezaban a ejercer las prácticas de los judíos. Pero aquí el punto es que los gentiles, en el sentido general, no tenían ley de Dios, por lo tanto, estaban alejados de las cosas de Dios. Y dígame una cosa si no es cierto esto que le voy a preguntar. ¿Hay gente ahorita lejos de Dios? Claro que sí. Todo aquel que no ha venido a los pies de Cristo está lejos de Dios. Y ahora déjeme le digo lo hermoso de esto. Lo hermoso de esto es que mientras tengamos vida, nosotros por esa misma cruz, por ese mismo sacrificio de Jesús que ayudó para que de los dos hacer a uno solo, sigue haciendo lo mismo. Tenemos acceso al Padre, todos aquellos que queramos, no importa si somos chinos, árabes, japoneses, mexicanos, americanos, no importa. Todos tenemos acceso al Padre por medio de la cruz. Ahora la sangre de Cristo sigue haciendo lo mismo que hizo en el tiempo en que Pablo está escribiendo esta carta. Usted es invitado a rendirse a los pies de Cristo y a formar parte de la familia de Dios. ¿Le gustaría hacerlo? ¿Está dispuesto a arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados? Como el apóstol Pedro lo mencionó. Quizá usted ha obedecido al Señor y por X causa ha caído de la gracia. A lo mejor tiene mucho tiempo que no ha estado sirviendo al Señor, o a lo mejor apenas tuvo la caída y se siente mal. Usted también puede arrepentirse. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, todo lo que el Señor hizo fue para que nosotros pudiéramos tener vida y de esa vida y de esa manera poder estar con Dios para siempre. ¿Le gustaría estar? Le invito a que venga Cristo. Si en algo le puedo ayudar, ya lo sabe. Usted puede dirigirse a mí como andrespong9@gmail.com. Recuerde, mi correo electrónico es andrespong9@gmail.com. Y también estoy a sus órdenes en mi página andrespong.com, después de la triple W, andrespong.com. Me gustaría mucho poder ayudarle. Gracias por su atención y seguiremos con estos espacios para darle estas pequeñas lecciones de la palabra de Dios. Gracias y que Dios me lo bendiga y hasta la vista.